Jesús de Nazaret, del Papa Benedicto XVI, parte 8, Crucifixión y sepultura de Jesús. Reflexión preliminar. Los 4 evangelistas nos hablan de las horas en las que Jesús sufre y muere en la cruz. Concuerdan en lo esencial del acontecimiento, pero con matices. Lo singular en estas narraciones es que están llenas de alusiones y citas del Antiguo Testamento. La palabra de Dios y el acontecimiento se compenetran mutuamente. Los hechos, por decirlo así, están repletos de palabra de sentido y también viceversa. Lo que hasta ahora había sido solo palabra se está haciendo realidad y solo así se abre a la comprensión. Tras este modo particular de narrar, hay un proceso de aprendizaje de la Iglesia naciente y que ha sido determinante para que ésta llegara a formarse. En un primer momento, el que Jesús acabara en la cruz era sencillamente un hecho irracional que ponía en cuestión todo su anuncio y el conjunto de su propia figura. El relato sobre los discípulos de Emaús describe el camino que hicieron juntos, su conversación en la búsqueda como un proceso en el que la oscuridad de las almas se va aclarando poco a poco gracias al acompañamiento de Jesús. Aparece con claridad que Moisés y los profetas, que toda la Escritura habían hablado de los acontecimientos de la pasión, lo absurdo manifiesta ahora su más profundo significado. En el acontecimiento aparentemente sin sentido, se ha abierto en realidad el verdadero sentido del camino humano. El sentido ha conseguido la victoria sobre el poder de la destrucción y del mal. Lo que aquí se resume en un largo coloquio de Jesús con 2 discípulos fue para la Iglesia naciente todo un proceso de búsqueda y maduración. A la luz de la resurrección, a la luz del don de un nuevo caminar en comunión con el Señor, se tuvo que aprender a leer el Antiguo Testamento de nuevo. En efecto, dice, nadie se había esperado un final del Mesías en cruz, o quizás se habían solamente ignorado hasta aquel momento las correspondientes alusiones en la Sagrada Escritura. No fueron las palabras de la Escritura lo que suscitó la narración de los hechos, sino que los hechos, en un primer momento incomprensibles, llevaron a una nueva comprensión de la Escritura. Así, la concordancia que se encuentra entre hecho y palabra no solamente determina la estructura de los relatos del acontecimiento de la pasión, sino que es constitutiva para la misma fe cristiana. Sin ella no se puede entender el desarrollo de la Iglesia, cuyo mensaje recibió y recibe todavía su credibilidad y su relevancia histórica precisamente en esta trabazón entre sentido e historia, donde este lazo se deshace, se disipa la misma estructura básica de la fe cristiana. En la narración de la pasión, hermanos, se encuentran intercaladas múltiples alusiones a textos del Antiguo Testamento. Quedémonos con 2 de ellos, el Salmo 22 e Isaías 53. El Salmo 22 e Isaías 53. El Salmo 22 es el gran grito angustiado del Israel que sufre al Dios que aparentemente permanece en silencio. La palabra gritar, que después tiene una importancia central en el relato sobre Jesús en la cruz, caracteriza, por decirlo así, el tono de este salmo. Comienza inmediatamente diciendo: a pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. En los versículos 3 y 6 se sigue hablando de gritar. Se deja
oír toda la pena de quien sufre ante el Dios aparentemente ausente. Aquí ya no basta un simple llamar o implorar. En la extrema angustia, la oración se convierte necesariamente en un clamor. Los versículos 7 y 9 hablan del escarnio que circunda al orante. Este escarnio se convierte en un desafío a Dios y así en una afrenta todavía mayor al desdichado. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. El sufrimiento indefenso es interpretado como prueba de que Dios no ama verdaderamente al afligido, pero el grito de angustia se transforma después en una profesión de confianza. Más aún, en 3 versículos se anticipa y se celebra la gran acogida que ha obtenido. Dice: Él es mi alabanza en la gran asamblea, cumpliré mis votos delante de sus fieles. La Iglesia cristiana naciente es consciente de ser la gran asamblea en la que se celebra la acogida de quien implora su salvación, la resurrección. Siguen después otros 2 elementos sorprendentes. La salvación no se limita solamente al orante, sino que se convierte en un saciar a los desvalidos. Y más aún en el versículo 28 dice: volverán al Señor hasta de los confines del orbe, en su presencia se postrarán las familias del pueblo. ¿Cómo podía la Iglesia naciente dejar de intuir en estos versículos, por un lado, el misterioso banquete nuevo, el saciar de los desvalidos que el Señor le había dado en la Escritura? Y por otro, ¿cómo no ver allí el acontecimiento insospechado de la conversión de los pueblos del mundo al Dios de Israel, al Dios de Jesucristo? Es decir, que la Iglesia se formaba con gente de todos los pueblos. La Eucaristía, el universalismo, es decir, la catolicidad de la salvación, aparecen como la gran acogida de Dios que responde al grito de Jesús. Es importante tener siempre presente la amplia gama de acontecimientos contenidos en este Salmo 22 para entender por qué tiene un papel tan central en la narración de la cruz. Del segundo texto fundamental, Isaías 53, ya hemos tratado en el contexto de la oración sacerdotal de Jesús. Marius Reiser ha presentado un análisis minucioso de este texto misterioso, en cuya lectura se puede percibir de nuevo el asombro del primer cristianismo al ir comprobando que el camino de Jesucristo ya se había ido anunciando paso a paso. El profeta habla como si fuera un evangelista. Pasemos ahora a una breve consideración sobre los elementos esenciales del relato de la crucifixión de nuestro Señor. Jesús en la cruz. Primera palabra: Padre, perdónalos. La primera palabra de Jesús en la cruz, pronunciada casi mientras lo crucificaban, es la petición de perdón para quienes le tratan así. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Lo que el Señor había predicado en el Sermón de la Montaña lo cumple aquí personalmente. Él no conoce odio alguno, no grita venganza, suplica el perdón para todos los que lo ponen en la cruz y da la razón de esta súplica: no saben lo que hacen. Esta palabra sobre la ignorancia vuelve después en el discurso de San Pedro. En él se comienza recordándole a la muchedumbre que se había reunido en el pórtico de Salomón tras la curación de un lisiado. Pedro dice: rechazasteis al santo, al justo, y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Pedro, después de este doloroso recuerdo que había incluido en el discurso de Pentecostés y que traspasó entonces el corazón de la gente, prosigue: sin embargo, hermanos, yo sé que lo hicisteis por ignorancia,
y vuestras autoridades lo mismo. El motivo de la ignorancia aparece una vez más en una nota autobiográfica del pasado de San Pablo, cuando recuerda él mismo que había sido anteriormente un blasfemo, un perseguidor y un violento, y añade a continuación: pero Dios tuvo compasión de mí, porque yo no era creyente y no sabía lo que hacía. Si se tiene en cuenta su anterior orgullo de perfecto discípulo de la ley, que conocía y cumplía la Escritura, esta es una palabra dura. Él, que había estudiado con los mejores maestros y podía considerarse a sí mismo como un verdadero escriba, ahora, mirando hacia atrás, debe reconocer que había sido un ignorante. Pero es precisamente la ignorancia lo que le ha salvado, haciéndole capaz de conversión y de perdón. Ciertamente esta combinación entre docta erudición y profunda ignorancia debe hacer reflexionar. Revela lo problemático de un saber que se cree autosuficiente y por eso no alcanza la verdad misma que debería transformar al hombre. Esta relación entre saber e ignorancia aparece también de otra manera en la narración de los magos de Oriente. Los sumos sacerdotes y los escribas saben exactamente dónde debía nacer el Mesías, pero no lo reconocen. Siendo sabios, permanecen ciegos. Es obvio que esta coexistencia entre saber e ignorancia, de conocimiento material y profunda incomprensión, existe en todos los tiempos, también hoy. Por eso la palabra de Jesús sobre la ignorancia, con sus aplicaciones en las distintas situaciones de la Escritura, debe sacudir también precisamente hoy a los presuntos sabios. ¿Acaso, hermanos, no somos ciegos precisamente en cuanto sabios? ¿No somos quizás justos por nuestro saber, incapaces de reconocer la verdad misma que quiere venir a nuestro encuentro en aquello mismo que sabemos? ¿Acaso no esquivamos el dolor provocado por la verdad que traspasa el corazón, esa verdad de la que habló Pedro en su discurso de Pentecostés? La ignorancia atenúa la culpa, deja abierta la vía hacia la conversión. Pero no es simplemente una causa que exime, hermanos, porque revela al mismo tiempo una dureza de corazón, una torpeza que resiste a la llamada de la verdad. Por eso es más consolador aún para todos los hombres y en todos los tiempos que el Señor, tanto respecto a los que verdaderamente no sabían, como a los que sí sabían y lo condenaron, haya puesto la ignorancia como motivo para pedir que se les perdone. Le ve como una puerta que puede llevarnos a la conversión. Las burlas a Jesús. En el Evangelio aparecen tres grupos de gente que se burlan de Jesús. Primero, el de los que pasan por allí. Repiten al Señor las palabras con las que Jesús se refirió a la destrucción del templo. Dicen: «Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruirías en 3 días, sálvate a ti mismo, bajando de la cruz». Marcos 15:29. Quienes se mofan así del Señor expresan con ello su desprecio por el impotente. Le hacen sentir una vez más su debilidad. Al mismo tiempo le quieren hacer caer en tentación, como ya intentó el diablo una vez, diciendo: «Sálvate a ti mismo, utiliza tu poder en las tentaciones». No saben que justamente en este momento se está cumpliendo la destrucción del templo y que así se está formando el nuevo templo. Al final de la pasión con la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, como narran los sinópticos. En el templo había 2 velos y probablemente se refieren al velo interior que impedía a la gente acceder al Santo de los Santos. Una sola vez al año el sumo sacerdote podía atravesar este velo, comparecer ante el Altísimo y pronunciar su santo nombre. Ahora, en el momento de la muerte de Jesús, este velo se desgarra de arriba a abajo. Con eso se alude a 2 cosas.
Por un lado, se pone de relieve que la época del antiguo templo y sus sacrificios se ha acabado. En lugar de los símbolos y los ritos que apuntaban al futuro, ahora se hace presente la realidad misma, el Jesús crucificado que nos reconcilia a todos con el Padre. Pero al mismo tiempo, el velo rasgado del templo significa que ahora se ha abierto el acceso a Dios. Hasta aquel momento, el rostro de Dios había estado velado. Solo mediante signos y una vez al año, el sumo sacerdote podía comparecer ante él. Ahora, Dios mismo ha quitado el velo. En el crucificado se ha manifestado como el que ama hasta la muerte. Hermanos, el acceso a Dios está ahora libre. El segundo grupo de los que se burlan está formado por los miembros del Sanedrín. Mateo menciona las 3 categorías de sus componentes: sacerdotes, escribas y ancianos. Estos formulan sus palabras de escarnio refiriéndose al libro de la sabiduría, que en el capítulo 2 habla del justo que estorba la vida malvada de otros. Se llama a sí mismo hijo de Dios y es condenado a la desventura. Los miembros del Sanedrín, remitiéndose a aquellas palabras, dicen ahora de Jesús, el crucificado: ¿no es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era hijo de Dios? Sin percatarse de ello, quienes se mofan así reconocen con su actitud que Jesús es realmente aquel del que se habla en el libro de la sabiduría. Precisamente en la situación de impotencia exterior, Él se revela como el verdadero Hijo de Dios. Podemos añadir que el libro de la sabiduría conocía quizás la hipótesis teórica de Platón, que en su obra sobre el Estado intenta imaginarse cuál hubiera sido el destino del justo perfecto en este mundo, llegando a la conclusión de que habría sido crucificado. Tal vez el libro de la sabiduría ha tomado esta idea del filósofo, la ha introducido en el Antiguo Testamento y ahora esta idea apunta directamente a Jesús. Precisamente en el escarnio, el misterio de Jesucristo se demuestra verdadero. Así como no se había dejado seducir por el diablo para que se tirase desde el pináculo del templo, tampoco cede ahora ante esta tentación. Él lo sabe. Dios mismo lo salvará, pero de modo diferente al que esta gente se imagina aquí. La resurrección será el momento en el que Dios lo librará de la muerte y lo confirmará como el Hijo. El tercer grupo, finalmente, de los que se mofan, lo forman quienes fueron crucificados con él y que Mateo y Marcos caracterizan con la misma palabra, bandido, con la que Juan describe a Barrabás. Queda claro así que se les califica como combatientes de la resistencia, a los cuales, para criminalizarlos, los romanos dieron simplemente el apelativo de bandidos. Son crucificados junto con Jesús porque se les había declarado culpables del mismo crimen, resistencia contra el poder romano. En Jesús, sin embargo, el tipo de delito es diferente al de los otros dos, que tal vez habían participado con Barrabás en su insurrección. Pilato sabe muy bien que Jesús no había pensado en algo como eso, y por ello, en la inscripción para la cruz define el delito de manera singular y pone: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Juan 19:19. Hasta aquel momento, Jesús había evitado el título de Mesías o de Rey, o bien lo había puesto inmediatamente en relación con su pasión, para impedir interpretaciones erróneas. Ahora el título de Rey puede aparecer delante de todos, en las 3 grandes lenguas de entonces. Jesús es proclamado Rey públicamente. Es comprensible que los miembros del Sanedrín se vieran contrariados por este título con el que Pilato quiere seguramente expresar también su cinismo contra las autoridades judías y, aunque con retraso, vengarse de ellos. Pero esta inscripción, hermanos, que equivale a una proclamación como rey, está ahora ante la historia del mundo.
Jesús ha sido elevado. La cruz es su trono desde el que atrae el mundo hacia sí. Desde este lugar de la extrema entrega de sí, desde este lugar de un amor verdaderamente divino, Él domina como el verdadero rey, domina a su modo, de una manera que ni Pilato ni los miembros del Sanedrín habían podido entender. Pero a las burlas no se unen los dos crucificados con Él. Uno de ellos intuye el misterio de Jesús, sabe y ve que el delito de Jesús era de un tipo completamente diferente, que Jesús no era un violento, y ahora se da cuenta de que este hombre crucificado a su lado hace realmente visible el rostro de Dios, es el Hijo de Dios. Y entonces le implora: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Lucas 23:42. Cómo haya imaginado exactamente el buen ladrón la entrada de Jesús en su reino, y por tanto, en qué sentido haya pedido que Jesús se recordara de él, no lo sabemos. Pero obviamente ha entendido, precisamente en la cruz, que este hombre sin poder alguno es el verdadero rey, aquel que Israel estaba esperando y junto al cual no quiere estar solamente ahora en la cruz, sino también en la gloria. La respuesta de Jesús va más allá de la petición. En lugar de un futuro indeterminado, habla de un hoy. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice Jesús. También estas palabras están llenas de misterio, pero nos enseñan ciertamente una cosa. Jesús sabía que entraba directamente en comunión con el Padre, que podía prometer el paraíso ya para hoy. Sabía que reconduciría al hombre al paraíso del cual había sido privado, a esa comunión con Dios en la cual reside la verdadera salvación del hombre. Así, en la historia de la espiritualidad cristiana, el buen ladrón se ha convertido en la imagen de la esperanza, en la certeza consoladora de que la misericordia de Dios puede llegarnos también en el último instante, la certeza de que incluso después de una vida equivocada, la plegaria que implora su bondad no es vana. Tú que escuchaste al ladrón, también a mí me diste esperanza. Reza, por ejemplo, el Dies Irae. El grito de abandono de Jesús. Mateo y Marcos concuerdan en decir que a la hora nona Jesús exclamó con voz potente: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46 y Marcos 15:34. Transmiten el grito de Jesús en una mezcla de hebreo y arameo y lo traducen después al griego. Esta plegaria de Jesús ha llevado una y otra vez a los cristianos a preguntarse y a reflexionar: ¿cómo pudo el Hijo de Dios ser abandonado por Dios? ¿Qué significa este grito? La ejecución de Jesús tuvo lugar, dice alguno, a causa de una interpretación errónea sobre su modo de obrar, entendido como el de un agitador político. Habría sido entonces un destino carente de sentido. Si o cómo Jesús haya visto en este sentido, no lo podemos saber. No debemos descartar la posibilidad de que se haya derrumbado, dice Bultmann. ¿Qué debemos decir frente a todo esto? Ante todo, hay que considerar el hecho de que, según el relato de ambos evangelistas, los que pasaban por allí no comprendieron la exclamación de Jesús, pero la interpretaron como un grito dirigido a Elías. En estudios eruditos que ha tratado de reconstruir precisamente la exclamación de Jesús, de modo que por un lado pudiera ser malentendida como un grito de Elías y por otro fuera la exclamación del abandono del Salmo 22 del que hemos hablado antes. Como quiera que sea, solo la comunidad de creyentes ha comprendido la exclamación de Jesús como el inicio del Salmo 22 y sobre esta base la ha podido comprender como un grito verdaderamente mesiánico. No es un grito cualquiera de abandono, hermanos. Jesús recita el gran salmo de Israel afligido y asume de este modo en sí
todo el tormento, no solo de Israel, sino de todos los hombres que sufren en este mundo por el ocultamiento de Dios. Lleva ante el corazón de Dios mismo el grito de angustia del mundo atormentado por la ausencia de Dios. Se identifica con el Israel dolorido, con la humanidad que sufre a causa de la oscuridad de Dios. Asume en sí su clamor, su tormento, todo su desamparo y con ello, al mismo tiempo, los transforma. Como hemos visto, el Salmo 22 impregna la narración de la pasión y va más allá. La humillación pública, el escarnio y los golpes en la cabeza de los que se mofan, los dolores, la sed terrible, el traspasarle las manos y los pies, el echar a suerte sus vestidos. La pasión entera está como narrada anticipadamente en este Salmo 22. Pero mientras Jesús pronuncia las primeras palabras del Salmo, se cumple ya en último análisis la totalidad de esta magnífica oración, incluida también la certeza de que será escuchada y que se manifestará en la resurrección, en la formación de la gran asamblea y en el saciar el hambre de los pobres. El grito en el extremo tormento es al mismo tiempo certeza de la respuesta divina, certeza de la salvación, no solamente para Jesús mismo, sino para muchos. En la teología más reciente se han hecho muchos intentos perspicaces para escudriñar, basándose en este grito de angustia. Pero me quedo con los padres de la Iglesia, con su modo de comprender la oración de Jesús. Ya para los orantes del Antiguo Testamento, las palabras de los salmos no corresponden a un sujeto individual cerrado en sí mismo. Ciertamente son palabras muy personales que han ido surgiendo en el forcejeo con Dios, pero palabras a las que sin embargo están asociados a la vez en la oración todos los justos que sufren, todo Israel, más aún la humanidad entera que entra en lucha. Por esto estos salmos abrazan siempre el pasado, el presente y el futuro. Están en el presente del dolor y sin embargo llevan ya en sí el don de ser escuchados y de la transformación. Esta figura básica, que en la investigación más reciente se describe como personalidad corporativa, los padres la han acogido profundizando a partir de su fe en Cristo. En los Salmos, nos dice San Agustín, Cristo ora a la vez como cabeza y como cuerpo de la Iglesia. Ruega como cabeza, como aquel que nos une a todos en un sujeto común y nos acoge a todos en sí, y ora como cuerpo, en el sentido de que tiene presente la lucha de todos nosotros, nuestras propias voces, nuestra tribulación y nuestra esperanza. Nosotros mismos, como orantes de este salmo, pero ahora de manera nueva en la comunión con Cristo. Y a partir de él, pasado, presente y futuro, van siempre unidos. Una y otra vez nos encontramos en el hoy saturado de sufrimiento, pero siempre también la resurrección y la saciedad de los pobres ocurren ya hoy. En una perspectiva como esta, nada se quita al horror de la pasión de Jesús. Por el contrario, aumenta, porque no es solamente una pasión individual, sino que lleva realmente Él en sí mismo la tribulación de todos nosotros. Al mismo tiempo, sin embargo, el sufrimiento de Jesús es una pasión mesiánica, un sufrir en comunión con nosotros, por nosotros, un ser con que proviene del amor y lleva consigo así la redención, la victoria del amor. Echan en suerte sus vestidos. Los evangelistas nos dicen que los 4 soldados encargados de la ejecución de Jesús se repartieron sus vestidos echándolos a suerte. Eso respondía a la costumbre romana, según la cual las ropas del ejecutado correspondían al pelotón de ejecución. Juan cita explícitamente las palabras del Salmo 22 cuando dice: «Se repartieron mis ropas y echaron a suertes mi túnica».
Siguiendo el paralelismo típico de la poesía judía, en el que una sola acción se expresa en dos tiempos, Juan distingue dos momentos. Primero, los soldados hacen 4 partes con los vestidos de Jesús y las distribuyen entre ellos, y luego toman también la túnica, pero aquella túnica era sin costuras, tejida toda ella de una sola pieza. Por eso dicen entre ellos: no la rasguemos, sino echemos a suertes a ver a quién toca. Juan 19:23. Este pormenor sobre la túnica sin costuras se narra con tanto detalle porque Juan ha querido obviamente recordar con ello algo más que un detalle casual. Algunos exegetas en este contexto hacen referencia a una información de Flavio Josefo, según la cual la túnica del sumo sacerdote se tejía con un solo hilo continuo. Por tanto, en esta tenue alusión del evangelista se puede ver tal vez una referencia a la dignidad de Jesús como sumo sacerdote, una dignidad que Juan había expuesto más extensamente desde el punto de vista teológico en la oración sacerdotal de Jesús. El que allí muere no es solamente el verdadero rey de Israel, es también el sumo sacerdote, que precisamente en esta hora de su extrema deshonra cumple su ministerio sacerdotal. Los padres de la Iglesia, al reflexionar sobre este texto, han acentuado un aspecto diferente. Ven en la túnica sin costuras, que los soldados tampoco quieren romper, una imagen de la unidad indestructible de la Iglesia. La túnica inconsútil es expresión de la unidad que el sumo sacerdote Jesús había implorado para los suyos la víspera de la pasión. En efecto, en la oración sacerdotal se entrelazan inseparablemente el sacerdocio de Jesús y la unidad de los suyos. A los pies de la cruz, percibimos una vez más, de manera penetrante, el mensaje que Jesús nos ha mostrado y grabado en nuestros corazones, en su oración antes de ir al encuentro de su muerte.